Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Este video que hoy se les va a presentar es efectivamente para explicarles un poquito, ¿no?, sobre las corrientes psicológicas. Este video va a ser presentado por Bárbara Camacho Pérez y vamos a empezar con la primera corriente psicológica, la cual es el estructuralismo, ¿no?, que dice que es una corriente del saber y propone que todo el ser humano dice, que todo lo que el ser humano propone, dice, hace y piensa, se apoya en una estructura de reglas comunes. Su objetivo primordial o el objetivo de esta corriente psicológica dice que es el estudio de la experiencia humana inmediata, siendo entonces el método de comprensión de una realidad que se basa en el análisis y la estructura de los hechos humanos, tal y como nosotros lo podemos ir construyendo a través efectivamente de nuestra experiencia, ¿no?, del saber, de cómo nosotros lo vamos viendo, ¿no? Por eso dice que es a través del saber y de nuestra experiencia, ¿no?, el cómo se va construyendo algo. Los principales autores, o uno de los principales autores de esta corriente, tenemos a Strauss, que dice que él nació en Bruselas en el año de 1908, viene de padres franceses. Durante su infancia y su juventud la vivió en París, en donde estudió y terminó su carrera en psicología en el año de 1931. Él consideraba esta corriente psicológica como una disciplina en donde es la única ciencia social capaz de establecer relaciones necesarias, y por ello la adoptó como modelo para forjar sus estudios antropológicos, ya que concibe la estructura social como un sistema de signos. Y por otro lado también tenemos a uno de los autores de esta corriente, que es Saussure. Él cursó lo que fue la lingüística en el año de 1916. Saussure defendió que la lengua es un sistema formal basado en la diferenciación de los elementos que lo constituyen. Este sistema fue posteriormente llamado estructura. De aquí que la aproximación general de esta concepción del lenguaje se llama estructuralismo. O sea, fue uno de los principales autores que dieron cabida a esta corriente psicológica, ¿no?, que es lo que hoy tenemos. Bueno, continuemos. Nuestra siguiente corriente psicológica es lo que se conoce como el funcionalismo. Esta corriente psicológica parte de la idea de que todos los elementos de una sociedad poseen alguna función significativa en ella, que juegan un rol, incluso si es imprevisible en mantener la estabilidad y el equilibrio de esta. Lo que quiere decir que empieza a identificar el cómo reaccionamos ante una situación de nuestra vida mental y la adaptación por parte de cada persona. Esta corriente sostenía que es mucho más interesante estudiar los distintos recursos que utiliza el ser humano para afrontar su medio, al limitarse a analizar la estructura básica de la mente. O sea, no solamente vemos en el funcionalismo la parte de la estructura, ¿no? O sea, que solamente lo podamos estructurar, ver qué partes conlleva cierta situación, ¿no? Sino esto el funcionalismo ya va un poco más allá ¿no? Dice que no solamente es analizar la estructura básica de la mente, ¿no?, sino todos los recursos que utiliza el ser humano para afrontar su medio al limitarse, ¿no? Y la parte de los autores principales para el funcionalismo tenemos a William James, que dice que él buscó demostrar la influencia de los factores fisiológicos en los procesos mentales. Además de la experiencia, James comenzó a estudiar los hábitos. Creía que gran parte de la conducta estaba regida por el instinto,
pensando que la conducta instintiva se podía modificar mediante la experiencia. Un autor muy, muy importante para esta corriente psicológica, ¿no? Porque él comenzó a estudiar lo que eran los hábitos. Para el ser humano es una parte muy importante los hábitos, ¿no? Y decía él que aparte de la conducta instintiva se podía modificar mediante la experiencia, ¿no? La experiencia de cada ser humano. Continuamos con la siguiente corriente psicológica, y nos habla del conductismo, ¿no? Esta parte del conductismo es una corriente muy importante, ¿no? Para la psicología en su antepasado, como hoy actualmente. Nos dice esta parte de esta corriente, es una corriente que se centra en el estudio de la conducta y el comportamiento de las personas. De las personas y de los animales a través de procedimientos objetivos. Este estudio que tiene el conductismo es a través de procedimientos objetivos y experimentales, teniendo 5 principales términos, los cuales son el estímulo. Este estímulo es cualquier señal o información que produce una reacción. La respuesta surge como reacción de ese estímulo. El condicionamiento es el aprendizaje derivado de la asociación entre estímulo y respuesta. El refuerzo o el reforzamiento aumenta la probabilidad de que pueda volverse a suceder, y el castigo, lo que es el opuesto al refuerzo. Para esta corriente psicológica vamos a ver sus principales autores. Uno de ellos es Wundt, que dice: creó el primer laboratorio de psicología científica y utilizó de forma sistemática la estadística y el método experimental para extraer reglas generales sobre el funcionamiento de los procesos mentales y la naturaleza de la conciencia, ¿no? Fue el primero, ¿no? Algo muy importante, porque fue el primero que creó ese laboratorio de psicología para poder realizar esos experimentos, ¿no? Por otro lado tenemos a Watson. Él criticó el uso de la metodología introspectiva de Wundt y sus seguidores. O sea, él contradijo, ¿no?, lo que Wundt había comentado, ¿no?, lo que él había dicho o lo que él estaba haciendo a base de esta corriente psicológica. Dice que rechazaba la concepción dualista que separaba el cuerpo y la mente y planteaba que la conducta de las personas y los animales debería de ser estudiada del mismo modo. A continuación tenemos lo que es la psicología de la Gestalt, una corriente psicológica o las teorías muy interesantes, porque nos dice que esta corriente es una corriente decisiva de la historia de la psicología. Lo que les comentaba es algo muy importante. Surgió en Alemania a principios del siglo XX. La palabra Gestalt no tiene un significado como tal, mas sin embargo se le ha podido interpretar de diferentes maneras, como lo es en su totalidad: figura, estructura, configuración. Y la máxima interpretación que se le ha dado es: el todo es más que la suma de sus partes. Dice que su principal área de estudio es la percepción. La percepción es su primer área de estudio. ¿Qué puede aportarnos la Gestalt? Es una pregunta muy importante. Se puede aplicar en nuestra vida cotidiana, ya que las grandes ventajas de esta teoría son aplicaciones en los ámbitos cotidianos y la sencillez de su planteamiento. Sus ideas nos ayudan a comprender mejor cómo procesamos la realidad. Sus principales autores es Wolfgang. Su principal aportación fue el aprendizaje por el descubrimiento y mantenía que este proceso es activo y dinámico. Lo que decimos, ¿por qué? Porque esta corriente de la Gestalt o la teoría de la Gestalt la aplicamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Wolfgang, sus aportaciones fueron elementales en varios ámbitos. Estudió la memoria, el aprendizaje, la percepción y demás. Aplicó las ideas de la Gestalt como campos de la psicología en la infancia.
Por otro lado tenemos a Max. Él dice que nos hablaba del fenómeno phi, consiste en percibir movimientos a partir de los sucesos de diferentes imágenes fraccionadas. Ejemplo, ocurre cuando percibimos la sucesión de fotografías en el cine como si fueran movimientos reales, ¿no? Kurt Lewin, él no fue uno de los fundadores de la Gestalt, pero más sin embargo destacó la psicología social llevándola a esta área de la Gestalt en aplicaciones, ¿no? Él no fue uno de los iniciadores, pero sí habló mucho sobre la Gestalt y lo puso en práctica en muchas áreas de su trabajo. Y por último, tenemos el psicoanálisis, que dice que Sigmund Freud con el psicoanálisis pudo explorar el alma humana, ¿no? Eso del psicoanálisis es una disciplina científica que estudia, investiga y describe el alma humana. ¿En qué consiste? En cómo se forma, cómo se desarrolla, cómo es estructurada y cómo funciona. Su principal autor definitivamente fue Sigmund Freud. Para él el psicoanálisis no constituye una búsqueda científica imparcial, sino es un acto terapéutico cuyo objetivo es modificar el comportamiento. El psicoanálisis es muy extenso, quizás a grandes rasgos. Hablamos que estudia el alma humana, ¿no? A través del comportamiento. Su objetivo, como se les acaba de decir, es a través de la terapia poder modificar ese comportamiento, ¿no? Porque dice que la parte era la neurosis, ¿no? Todas las personas hasta cierto grado portamos la neurosis, pero a través del psicoanálisis y de las terapias poder mejorar nuestro comportamiento.